Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y si eres profesional de la salud, ya puedo contarte que junto a mis compañeras María Pastor y Miriam Berzas hemos creado un curso sobre microbiota. Pero no un curso como todos los que hay, sino un curso muy práctico en el que te explicamos qué es la microbiota y cómo leer, interpretar un test y cómo modificarlo de una manera muy práctica, para que no solo hablemos de la importancia que tiene la microbiota en general, sino que la pongamos en práctica en consulta y podamos ayudar a personas. Por tanto, si eres profesional de la salud y tratas a personas con problemas digestivos o quieres implementar esto en tu consulta, te recomiendo este curso porque, como digo, lo vas a poder poner en práctica en el momento en que lo termines. Para toda la información puedes meterte en cursomicrobiotaysalud.com y durante un tiempo limitado lo tendrás con un 20% de descuento. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy vamos a analizar de una manera un poquito más completa qué es la vitamina B12. Es una vitamina que es fundamental y que nos la encontramos muchas veces en déficit en muchas situaciones o incluso condiciones, por lo que debemos estar atentos. Y es que es esencial para muchísimas funciones. Además, como os digo, hay muchísima gente que tiene este déficit no solo en población o personas que tienen una dieta vegana o vegetariana, también personas con problemas de absorción, que interaccionan con algunos medicamentos, y además también hay muchos mitos sobre sus fuentes. Entonces, empezamos y vamos viendo qué es la vitamina B12. Y es que cuando hablamos de vitamina B12, pensamos que es una vitamina. Y en realidad no es una única molécula, sino es una familia de compuestos conocidos como cobalaminas, ya que todos tienen una estructura común, ¿vale? Es un anillo con un átomo central de cobalto. El cobalto, esto es importante porque, le da ese color un poquito rojizo que tiene. Pero se diferencia cada una de las moléculas dependiendo del grupo que está unido a ese cobalto, ¿vale? Es decir, en función del grupo que se le una, determina pues su función e incluso su uso clínico. Por ejemplo, si lo que se une es el grupo metil, pues será una metilcobalamina. Si se une un grupo ciano, será la cianocobalamina. Y todas estas son las que vamos a ver ahora. En realidad vamos a ver 4 moléculas, que son las vitaminas B12 así en general. La metilcobalamina es una forma activa, al igual que la adenosilcobalamina. Las dos son una forma activa y es de las formas que encontramos en el cuerpo humano. No vamos a hablar de cada una de ellas, porque luego las vamos a ir viendo un poquito más en profundidad. En cambio, la cianocobalamina os sonará porque es la forma sintética, es una forma inactiva, pero es muy estable. De hecho, el fármaco en España que se da en la farmacia de Optovite es esta cianocobalamina. Por tanto, es estable, es barata, es eficaz, pues es la que más se usa. Pero ya veremos que tiene otras ventajas utilizar el resto. Y la hidroxocobalamina también es una forma inactiva, pero también pues es más estable, etc. Entonces vamos a ver muchas veces suplementos o medicamentos que utilizan estas dos, ¿vale? Pero luego veremos qué ventajas o qué opciones son las mejor para suplementarse. Pero eso al final aún nos queda mucho, nos queda entender muy bien qué es esto de la B12, cuáles son sus funciones, sus déficits, etc. Vamos a empezar viendo qué funciones tiene. Y es que la metilcobalamina es un cofactor para que la metilación en el hígado ocurra. Ya os he hablado de la metilación en muchos otros episodios, un poco indirectamente. Quizás merece un episodio en concreto para que entendamos bien todo lo que involucra la metilación. Pero la metilación en resumen es una reacción hepática de fase 2, en la que se incorpora un grupo metilo, para quien sepa de química un CH3, y
esto ayuda y sirve para eliminar hormonas como los estrógenos, la histamina, la dopamina, incluso otros tóxicos, ¿no? Imagínate si esto no funciona bien, todas las consecuencias de acumulación de todas estas hormonas, neurotransmisores tóxicos. Por tanto, bueno, la metilcobalamina, mira, aquí ya os doy una pista de por qué una de las ventajas de suplementar con metilcobalamina, ¿no? Que este metil ya nos está ayudando como cofactor. Pero evidentemente esta B12 es útil para reciclar la homocisteína. La homocisteína, que si se acumula genera bastantes problemas, necesita metilarse para convertirse a metionina y esta a S-adenosilmetionina, ¿vale? Entonces, esta reacción necesita de B12. Y si tenemos la B12 baja o no tenemos suficiente B12, esta homocisteína se va a acumular. Esta reacción de metilación y de reciclaje de la homocisteína entra en muchísimas funciones y tiene muchísimos puntos clave que no vamos a destacar todos, pero no vamos a hablar de todos, pero vamos a destacar algunos. Por ejemplo, tiene un papel clave en la formación del ADN y del ARN, ya que es necesaria junto con el ácido fólico para que los nucleótidos pues formen ese ADN y ese ARN. El S-adenosilmetionina del que hablaba antes y por tanto la B12 se necesitan también para la síntesis de dopamina, melatonina, adrenalina, noradrenalina. Y luego también la B12 es fundamental para la división celular, para la división de los glóbulos rojos. Y esto solo destacando las funciones más principales, pero evidentemente afecta a muchísimos mecanismos, interacciones en el cuerpo. Por tanto, una B12 baja, luego veremos todos los síntomas y consecuencias que tiene. ¿Cómo obtenemos y en qué alimentos está presente esta vitamina B12? Bueno, la vitamina B12 solo está presente en alimentos de origen animal, pero es que en realidad las que van a producir esta vitamina B12 son las bacterias o las arqueas. Es decir, actualmente esos animales, cuando comemos un animal, carne de un animal y obtenemos B12, esos animales han obtenido esta B12 porque los piensos actualmente están enriquecidos. Antes sí que se obtenía esta B12 por la fermentación en el intestino que tenían al consumir alimentos de pastos, al consumir hierbas que contenían este tipo de microorganismos, pero actualmente no. Esta B12, como se acumula en los músculos, pues al comer carne, sobre todo, lo vamos a encontrar en carnes rojas, sobre todo en vísceras, también en crustáceos, en mariscos y también un poco, pero en mucha menos cantidad, en algunos pescados, en los huevos, sobre todo en la yema, en las carnes blancas, pero bueno, ya os digo, en poca cantidad. Entonces, por supuesto, luego lo veremos, personas que no consuman alimentos derivados de animales, es importantísimo que se suplementen, ¿vale? También importantísimo, y esto grabadoslo a fuego, las algas, como la clorela o la espirulina, no son una fuente buena de vitamina B12. ¿Por qué? Porque muchos vegetarianos o veganos, la fuente que utilizan de vitamina B12 es una fuente de algas. Y esto lo que ocurre es que nos falsean las analíticas, porque sí que tienen unos metabolitos muy similares a la vitamina B12 que nos van a, camuflar las analíticas, nos pueden salir unos valores adecuados y no los tenemos o incluso podemos tener sintomatología que se relaciona con una falta de B12. Por tanto, no consumamos suplementos de clorela y espirulina. Si lo consumes en alguna receta, que yo desconozco si se utiliza para eso, pero bueno. Si podemos, por favor, evitar clorela y espirulina, importantísimo. Pero no solo consumir este tipo de alimentos de origen animal es suficiente, porque ¿cómo se absorbe esta vitamina B12? Eso es muy importante porque veréis que no es tan sencillo y de hecho aquí es donde me surge la necesidad de hacer este episodio para entender no solo la importancia de la vitamina B12, sino todas aquellas personas que según alguna situación o condición necesitan poner un poco más el ojo y el foco en si están teniendo unos niveles adecuados de vitamina B12. Y es que para eso es muy importante entender este proceso complejo y que depende de varios factores para la absorción de esta vitamina B12 y que además se absorbe un porcentaje entre un 40-50% de la cantidad que consumimos, ¿vale? Entonces lo primero que va a ocurrir y que necesitamos que ocurra más bien es que en el estómago se libere la vitamina B12 de la proteína del músculo que estamos tomando, ¿no? Imaginad que nos estamos tomando un chuletón, pues que esa vitamina B12 se separe de la proteína en el estómago.
Y para eso es necesario que haya ácido suficiente en el estómago. Ya sabéis que el estómago tiene que ser muy ácido, en torno a un pH 2. Y aquí ya, va a tener problemas pues muchísimas personas que tienen poco ácido. Primero, aquellas personas que directamente tienen hipocloridria, ese poco ácido en el estómago, que ya sabemos que más de las personas que pensamos lo tienen. De hecho, yo antes siempre decía que había mucha sintomatología en las personas con hipocloridria. A día de hoy, después de muchas consultas, me doy cuenta que personas que a lo mejor no tienen una sintomatología tan evidente de tener poco ácido, resulta que sí que lo tienen. ¿Vale? O sea, cuando seguimos tratando el intestino, vemos que no avanza el intestino y de repente decimos, vamos a tocar ese ácido del estómago, efectivamente mejoran los síntomas. Entonces, esto no es una llamada para que todos nos tratemos el poco ácido, pero sí que para que pongamos ahí el ojo. Todas aquellas personas que tienen gastritis, ya sea una gastritis atrófica o una gastritis autoinmune, en la que el sistema inmune ha generado anticuerpos para esas células del estómago, que van a evitar que se produzca ácido suficiente. Luego también todas aquellas personas que toman inhibidor de la bomba de protones, es decir, fármacos como el omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, incluso también la famotidina, todos estos que inhiben la producción de ácido, ya están haciendo que esta división de liberación de vitamina B12 de la proteína no ocurra continuamente. Luego, por supuesto, personas que consuman antiácidos, ya sean sales de frutas, el típico Almas, Gaviscon, todas estas cosas. Sí, un uso puntual evidentemente no, pero un uso continuado también va a hacer que el ambiente del estómago no sea suficientemente ácido. Y luego, aunque lo podríamos incluir en personas que tienen hipocloridria, personas con un estrés mantenido en el tiempo, evitan la producción de ácido, ¿vale? Entonces, todo esto, imaginad ya solo el primer punto, toda la gente que se va a ver afectada en esa liberación de B12. Una vez separada esta B12, se va a unir a una proteína que le va a llevar hasta el intestino delgado, ¿vale? Al duodeno. Y se va a unir al factor intrínseco. El factor intrínseco también se ha producido en el estómago, en las células parietales. Cuidado, porque también hay personas que no estarán produciendo factor intrínseco porque tengan o una gastritis o una mucosa dañada o incluso que tengan anticuerpos antifactor intrínseco, ¿vale? Es decir, el factor intrínseco se va a unir a la B12 ahí en el duodeno y viajan hasta el ilion terminal donde se va a absorber. Y al absorberse se va a unir a otra proteína porque, como veis, la B12 solita no sabe ir nunca. Entonces se tiene que ir uniendo a diferentes cosas en diferentes tramos. Y aquí se va a unir a la transcobalamina. Aquí tenemos que tener en cuenta personas que no tienen una absorción correcta a nivel intestinal o que tienen una disbiosis o problemas intestinales, pues ya podemos intuir que este mecanismo no va a ocurrir de la mejor manera. Esto es cuando lo tomamos con alimentos. Luego veremos que cuando lo tomamos con suplementos, el mecanismo de absorción no es tan complicado, pero es verdad que no es tan eficiente. Es decir, tenemos que tomar muchísima más cantidad suplementada de la que vamos a absorber, porque se va a absorber muy poquito, pero por lo menos nos aseguramos y tenemos algunos mecanismos para evitar que estas personas que no tienen ácido en el estómago puedan absorber bien esa vitamina B12. Y entonces te estarás preguntando, ¿cómo mido yo esa vitamina B12? ¿Cómo sé yo si tengo una cantidad de B12 suficiente o no, ¿no? Pues aquí vamos a encontrarnos diferentes limitaciones. Lo primero, entender que se mide en sangre. Pero los rangos de normalidad no los podemos tener en cuenta, los que nos ponen en el laboratorio, ¿vale? Se considera, acabo de mirar una analítica de una paciente, se considera normal, dependiendo del laboratorio, ¿vale? Pero más o menos de 220 a 980. Cuando, evidentemente, no va a ser lo mismo tener unos niveles de 221 que de 700. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a buscar esos rangos óptimos o de funcionalidad, que a mí me gusta encontrarlos siempre entre 500 y 700. Cuando vemos unos niveles relativamente bajos, aunque dentro de ese rango, podemos sospechar de que hay un déficit incipiente, ¿vale? Pensad que no solo se está midiendo la vitamina B12 real, sino que estamos midiendo un montón de análogos, pues por ejemplo los de algas, ¿no? Los que hemos visto antes, que por eso os he dicho que no hay que suplementarlos ni consumirlos. Y la otra limitación, que ya os lo acabo de decir, es que hay muchos metabolitos, o sea que no todo sirve. Normalmente nos miden la cobalamina, en parte por precio, más que nada, ¿vale? Nos miden la cobalamina. Pero
Además, para hacer un estudio completo y entender un poco cómo está todo ese ambiente, también tendríamos que medir el ácido fólico, la B9 y la homocisteína, que son como un poquito los chivatos, digo yo, ¿no? Nos avisan de si ese déficit de vitamina B12 está antes de que lo veamos en unos niveles de vitamina B12 directamente. Por ejemplo, para que me entendáis, cuando la homocisteína se eleva mucho, se acumula, es porque nos falta B12 o B9. Podemos encontrarnos una situación en la que tengamos la homocisteína elevada, la B9 bien y la B12 también. En cambio, esto ya nos está diciendo, aunque la B12 la tengamos en rango, que nos falta B12. Y dirás tú, ¿y por qué no B9? Bueno, pues porque los niveles de B9 sí que son un poquito más reales cuando nos encontramos en analítica. En cambio, esa homocisteína elevada ya nos está avisando de que esos niveles de vitamina B12 no son todos los que deberían, por lo menos, ¿no? Ya está más bajita de lo que pensamos, aunque lo estemos encontrando en unos rangos adecuados. Por tanto, ya que no nos van a medir la forma activa de la vitamina B12, la forma que más información nos da, que ahora la vamos a ver, por lo menos, en una situación normal, pidamos siempre la B9 y la homocisteína para poder entender todo ese contexto. Y si es posible, podemos solicitar la holotranscobalamina. Recordad que la transcobalamina es esta proteína que se unía a la B12 para ir por la sangre. Entonces, va a ser como la primera que nos detecte que cuando empieza a estar baja es señal de que nos falta. Cuando esté por debajo de 40 ya es señal de que empieza a fallar, ya tenemos déficit de esta vitamina B12. Aunque si midimos la cobalamina, seguramente lo veamos en unos rangos más adecuados, por esto de que estamos midiendo un montón de metabolitos juntos. Muchos estaréis pensando que vuestros niveles de vitamina B12 son altísimos. Y es que esto puede pasar por diferentes razones. La más común es tener una disbiosis a nivel intestinal. Con problemas intestinales es muy habitual encontrarlo. Aquí lo ideal sería, como os digo, medir homocisteína, medir B9 y si se puede medir holotranscobalamina, mejor. Pero también nos encontramos a personas que lo tienen elevado y es porque generan anticuerpos anti el complejo que se genera entre la B12 y la transcobalamina. Y esos anticuerpos pues saltan en la detección de la analítica, ¿no? Y cuentan como B12. Y en realidad lo que tenemos son muchos anticuerpos. ¿Quién podría tener esto? Pues personas que tengan ya una autoinmunidad de base, ¿no? Pues personas que tengan pues un hipotiroidismo de Hashimoto, que tengan pues yo que sé, una artritis reumatoide, una psoriasis, un lupus, bueno, cualquier enfermedad autoinmune. Por supuesto, también hay motivos de que una B12 alta nos avise de que está ocurriendo algo importante, pero pensad que siempre va a venir unido a muchas más cosas, ¿no? Puede ser una enfermedad de la sangre, pero bueno, por lo tanto, ahí puede haber, yo que sé, imagínate un cáncer, pero va a haber alteradas muchísimas más cosas. Puede haber un problema en las células de la sangre también, pero pues se va a ver afectado otras muchas cosas. Si vemos una B12 elevada, pero el resto no nos debemos preocupar, ¿vale? Lo ideal, como os digo, sería medir todo el contexto y la holotranscobalamina y ya está. ¿Y cuáles son los síntomas o las consecuencias, mejor dicho, de una falta de B12? Bueno, las consecuencias muy drásticas son muy importantes, pero también es lícito decir que no es lo habitual. O sea que a mí no me gusta nunca divulgar a través del miedo y de contar cosas así como muy graves, ¿no? Pero evidentemente tiene muchas consecuencias y por eso es tan importante que lo tengamos en cuenta. Las consecuencias muchas veces van a venir, si no es en la mayoría, van a venir de una homocisteína elevada, que como sabéis ya, también puede deberse a una falta de ácido fólico. Pero bueno, una homocisteína elevada es cuando está por encima más o menos de 10 y lo ideal que buscamos es que esté entre 6 y 10. De nuevo, si vemos los rangos de laboratorio, creo que hasta 15 lo consideran normal. Óptimo, hasta 10, ¿vale? Una homocisteína elevada no solo nos habla de una metilación mala, sino que también es un marcador de problemas cardiovasculares, ya que genera mucha oxidación, daña la pared de los vasos, incluso pues se ha visto que aumenta la posibilidad de tener trombos, ya que afecta a la coagulación. Por tanto, pues evidentemente controlar una homocisteína, tenerla controlada a través de unos niveles buenos de vitamina B12, pues fundamental. También una homocisteína alta por esa falta de B12 se va a reflejar en un montón de problemas, pues es que en todo, ¿no? Problemas de fertilidad, tanto en hombres como en mujeres, porque es muy habitual suplementar con el ácido fólico antes y durante el embarazo a la mujer,
para un correcto desarrollo neurológico del feto, etc. En cambio, muchas veces no se revisan los niveles correctos de esta B12, que como vemos es fundamental para que todo vaya correctamente, ¿vale? Quitando la homocisteína, que ya vemos que va a tener muchísimas consecuencias, esa homocisteína elevada, una B12 baja, los síntomas más comunes y los que más nos hacen sospechar de que puede haber unos niveles bajos son hormigueos, entumecimientos, fatiga, palidez, debilidad, trastornos cognitivos, sobre todo en cuanto a memoria, concentración. También lo podemos ver en la analítica a nivel sanguíneo, pues una anemia, lo que se llama una anemia perniciosa, ya que, como hemos visto, afecta a la división de algunas células, como los glóbulos rojos. Por tanto, pues va a haber un número menor de todos estos, tanto glóbulos rojos, también afecta a los leucocitos, a las plaquetas, nada más que, bueno, pues más a largo plazo. Y por último vamos a ver la suplementación. ¿Cuándo, cómo y cuánto debemos suplementarnos, ¿no? Con la suplementación hay una duda muy común, la duda de siempre es si tomarla diaria o semanal. Y para mí siempre lo explico que lo ideal es tomarlo de forma diaria. En general, cualquier vitamina, cualquier nutriente, si lo podemos tomar de forma diaria es mejor, porque al final el cuerpo es capaz de absorber y asimilar mejor, poco a poco, que cantidades muy elevadas, ¿no? Como pasa con la vitamina D, por ejemplo. Evidentemente aquí en suplementación, ¿quién debe suplementarse? Obligatorio. Personas que tengan una alimentación vegana o vegetariana, o incluso si la cantidad de alimentos de origen animal es muy baja, o por ejemplo no coméis nada de carne roja ni de nada de lo que he dicho antes, ¿vale? ¿En qué forma hay que tomar la vitamina D? Porque ya hemos visto que hay 4 formas. Bueno, la cianocobalamina es la más habitual, de hecho, como os he dicho, es el medicamento que se usa aquí en España. Solo hay una preocupación y es que no se puede tomar en personas que fuman, ya que estamos aportándole esos grupos cianuro, ¿vale? ¿Por qué se da esta? Por precio, por estabilidad y bueno, pues bien, no es terrible, ¿vale? La otra opción, que para mí es una mejor opción, es la metilcobalamina. Ya hemos visto que es una de las formas activas. Además, nos va mejor porque estamos metiendo ese grupo metil. Ya vemos la importancia que tiene tener grupos metilo para que esta reacción de metilación ocurra correctamente en el hígado, se recicle la homocisteína, etc. Entonces, bueno, pues si ya podemos incluso meter ese grupo metil que muchas veces falta, pues mejor que mejor, ¿vale? Y además también mejora la absorción en muchas personas que, por ejemplo, cuando hay algún problema de absorción, gastritis, poco ácido, la toma de algún, por ejemplo, el omeprazol, pues se puede tomar de forma sublingual para que no tenga que pasar por el estómago. No lo he dicho, pero esta cianocobalamina se puede tomar tomada o intramuscular. De hecho, a muchas personas se lo ponen cuando hay déficits severos, cada 15 días, cada mes, una inyección intramuscular de esta cianocobalamina. ¿Recomiendo esto? Pues evidentemente cuando hay unos déficits grandes, evidentemente. Luego, ¿podemos mantener con una dosis tomada diariamente? Yo creo que es mejor con una metilcobalamina, por ejemplo. Una persona que no haya llegado a un déficit, pero va a empezar una dieta vegana o vegetariana, lo ideal es que empiece a consumirla de forma diaria, ¿vale? Mejor que una inyección, por supuesto, por comodidad también. Si hablamos de dosis diarias, ¿qué cantidad hay que tomar? Pues se recomienda unos 250 microgramos al día. Aunque los requerimientos, si los buscáis, son muchísimo más bajos, pero ya os he contado que con la suplementación la absorción no es la mejor. Es decir, de esos 250 microgramos se va a absorber un porcentaje muy bajito, creo que entre el 1 y el 2%. Por tanto, bueno, tomamos mucho más porque no se va a absorber bien, pero la buena noticia es que no pasa nada, todo eso que no se absorbe se elimina correctamente porque es una vitamina hidrosoluble que no se acumula. Por tanto, después de repasar todo y hacer un monográfico completo de la vitamina B12, yo creo que las conclusiones y recomendaciones prácticas, por así decirlo, serían, lo primero, controlar periódicamente esta vitamina B12, no solo en poblaciones de riesgo, que son las que he dicho antes, que por supuesto, yo como veo mucha gastritis me paso el día pidiéndola y viéndola, sino en la población en general. Luego, por supuesto, si eres una persona que tiene una alimentación vegana o vegetariana, obligatorio, o sea, de verdad, aquí no hay discusión,
por desgracia la hay a veces, pero aquí no hay discusión, no debería haberla, ¿vale? No esperar a tener síntomas para suplementar si hay algo de riesgo, por supuesto. Y bueno, pues como siempre, ¿no? Evaluar bien los análisis, no quedarnos solo con la B12, ver todo en conjunto. Importante hacerlo de manera individual y no tomar algas. Eso creo que debería quedar claro, que saber que las algas no sirven como fuente de B12. Espero que te haya servido, que te haya gustado y que hayas aprendido mucho en este podcast. Y como siempre, si crees que esto le puede interesar a alguien, que lo compartas porque a mí me ayudas a llegar a mucha más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.